Hola a todas y a todos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio, su espacio, Letras a Contraluz. En esta ocasión vamos a tener una tertulia literaria muy interesante de terror, en donde vamos a conocer a otro de los grandes autores de la actualidad que están generando contenido de calidad y que también le abren las puertas a otros autores. Entonces, él es Paul Calvetti Costa. Vamos a enviarle la cordial invitación para que se pueda unir al en vivo, esperando no haya inconveniente. Nuevas, estas voces que están aportando calidad, que están aportando un contenido interesante que sí nos deja pensando a través del género de terror, que también es otra de las grandes posibilidades para hacer una crítica de nuestro tiempo, una crítica del ser humano y ciertas conductas o comportamientos que si no fuera a través de esta gama amplia del horror y del terror, pues tal vez sería más difícil poder visibilizar ciertas problemáticas. Vamos a ver si se puede unir Paul Calvetti Costa y si no le pedimos que salga y reingrese, por favor, para que le permitan el acceso. Aquí en Instagram dice que no te puedes unir. Mm, a ver, te voy a volver a enviar la... Hola a los que se van uniendo. Muchas gracias. Aquí estás. A ver, ya le puse a aceptar. Ahorita tendrías que aparecernos en la pantalla. No te veo. Ah, ya te veo. Sí. Hola, Aquí ¿qué está. tal? Sí. Hola, Paul, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá ajustando sonido y esas técnicas. Sí. Bueno, Ay, qué bueno que nos puedes acompañar en esta tarde. Vamos muchísimas a gracias. iniciar. No, gracias a ti por aceptar participar y también agradecerle a nuestro querido amigo Pato Escarfo por habernos contactado y habernos recomendado este gran talento que tienes. Y bueno, Gracias. paso a la lectura de tu semblanza. Paul Calvetti Costa es escritor, editor y gestor cultural, dirige Editorial Inquietantes, coordina talleres literarios, el ciclo de lectura Viernes de Terror y produce cortos. Sus cuentos integran varias antologías de editoriales emergentes y es autor de El gato que bailaba y otras historias inquietantes, Estanislao el vampiro y otras historias inquietantes, y Escarabajos de Yugot. Participa frecuentemente en eventos relacionados con la cultura y el género de terror. Varios de sus cuentos y cortos fueron seleccionados en competencias nacionales y extranjeras. Bueno, pues agradecemos infinitamente tu tiempo, tu atención y que hoy nos puedas compartir un poco de lo que tú haces. Entonces, ¿qué te parece si para iniciar nos permites conocer un poco más de lo que escribes? Te dejamos los micrófonos, no sin antes agradecerte el tiempo, y igual a quienes se están uniendo, a quienes lo vean en diferido, em, a Sarita de Círculo de Lectura Tlacomulco, a Magnolia Méndez, a Maika Perales, que está en España y que nos regala también un poco de su tiempo. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Bueno, voy a arrancar con el inicio del primer cuento del primer libro, que se llama ¿Qué pasó con el gato? Es una historia que está ambientada en la Edad Media del Japón. Y quise empezar por acá y después leer lo último que escribí, porque yo cuando empecé a escribir, ¿no? Escribía muy influenciado por las cosas que leía, ¿no? Entonces tengo un cuento ambientado en el universo de Edgar Allan Poe, tengo este ambientado en el Japón medieval, porque en esa época leía mucho una historieta de Stan Sakai sobre un conejo samurái y todo eso, Usagi Yojimbo. Leía mucho Usagi Yojimbo, devoraba Usagi Yojimbo, entonces como que, ¿no? Y a medida que fueron pasando los años,
ya empecé, fui como transitando, ¿no? Y por ejemplo, el último texto, este es un texto que pasa, sin exagerar, a 12 cuadras de mi casa. Entonces, como que de alguna manera, una vez cuando empieza a escribir, primero escribís de lo que lees, ¿no? Reproducís lo que consumís. Y está fantástico, ¿no? Porque, ¿cómo aprende uno a hablar? Escucho a mamá, escucho a papá, repito. Bien, hasta que uno después empieza a desarrollar palabra propia. Por eso el último cuento ya tiene más que ver con la ciudad donde vivo, qué pasa a 12 cuadras, qué, qué tipo de delito o qué tipo de terror o de miedo hay a 12 cuadras, hay acá. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy particular porque vos si agarras una avenida vertical en el sentido de la brújula, o sea, una avenida que vaya de norte a sur, a medida que vos vas recorriendo la misma avenida, va cambiando mucho la realidad. En 200 metros te cambia mucho la realidad de una cuadra, de una manzana, perdón, a otra. Entonces, cuando uno dice 12 cuadras, es, no sé, 2 tiros de flecha, pero al mismo tiempo es en la misma ciudad, el mismo país, el mismo idioma y es otro planeta. Entonces, bueno, por eso quería empezar con ese contraste, ¿no? Primero mostrar un cuento de que de alguna forma reproducía lo que yo leía y después otro que ya habla, ¿no? de mi ciudad, los problemas que hay acá y todo eso. Bueno, voy. ¿Qué pasó con el gato? Japón, siglo XV, en algún puerto alejado de la capital. La tía era una anciana cuando el abuelo de Genbei Takasu vino al mundo. Nadie sabía su edad. Quizás era abuela de los abuelos. La llamaban tía, aunque no era la madre de ningún miembro vivo ni recordado de la familia. Lúcida y alerta, se movía con bastón y era mentalmente más rápida que todos sus parientes juntos. No había envejecido ni un día desde la primera vez que Genbei la vio. Siempre fue amargada. De su boca solo salían comentarios malintencionados, verdades a medias y chismes ponzoñosos. Sus palabras de desaliento convertían en cenizas las mejores ilusiones. Algunos parientes, jocosos y obscenos, achacaban su amargura a que nunca había compartido la oscuridad con un hombre. Otros, generalmente las mujeres, aseguraban que eran incontables los que pasaron por su dormitorio, pero caían fulminados luego de satisfacerla. De chico, Genbei escuchaba a sus primas murmurar que la tía tenía un collar de semillas claras y oscuras, que daban 3 vueltas alrededor de su cuello. Las semillas claras provocaban locura y las oscuras la muerte. La tradición marcaba que la anciana debía vivir en la residencia del jefe del clan. Cuando la muerte alcanzaba al líder, su sucesor recibía el paquete patriarcal, el estandarte ceremonial, los rollos con los registros genealógicos y la tía. Pausa, te toca la tía. Cuando se inicia el patriarcado, te toca la tía. Ella se mudaba con el nuevo patriarca hasta que bodas, enfermedades, suicidios, fugas, guerras y accidentes vaciaban la casa y debía mudarse con la familia del siguiente jefe del clan. Era precedida por la fama de llevar la desgracia al hogar que la recibía. A su llegada, las mujeres más jóvenes apuraban los compromisos nupciales y volaban del nido. Los hombres preferían partir a la guerra antes que respirar el mismo aire, y las más díscolas huían con sus amantes. El resto se marchitaba hasta morir, enloquecer o suicidarse. Su entrada en un hogar marcaba el final de esa rama de la familia. ¿Sigo? Bien, Sí, por favor. bien, bien. Media mufa la abuela, la tía pobrecita. Cuando Genbei Takasu fue notificado de la muerte de su hermano mayor, adquirió, junto con el patriarcado del clan, la obligación de dar vivienda y sustento a la tía.
Genbei era un hombre sereno y fatalista. Con paciencia, trató de resistir el alud de maliciosos comentarios que la anciana trajo a su hogar. Durante el primer mes, se dirigía al templo por la mañana, ofrendaba incienso y pedía a los dioses que lo salvaran de los malos presagios. Pero un día perdió la serenidad y, desbordado, fue a emborracharse al puerto. Regresó a su residencia en un estado deplorable y con un gato en brazos. Solo se acordaba que lo había ganado jugando a los dados contra un marinero curil. El felino resultó ser una mascota maravillosa y se convirtió en el centro de los juegos y atenciones de sus hijas. De tamaño bastante grande y muy gordo, era dueño de un rabo enorme y espumoso como un plumero. Hacía gala de gran inteligencia, carácter vivaz y parecía bailar cuando las nenas cantaban. Rápido y travieso, al menor descuido se tomaba el aceite de las lámparas. Se contaba la historia de un gato que durmió tan cerca del hogar que se le prendió fuego la cola y en su vida incendió la ciudad. Entonces, por prudencia y tradición, se les cortaba el rabo. Pero las hijas de Genbei se opusieron terminantemente y no las pudieron convencer. No hubo problemas hasta que el gato se cruzó en el camino de la tía. La anciana preparaba sus propios cosméticos en su dormitorio y los aromas dulzones atrajeron a la mascota, que se coló en la habitación y volcó el tinte rojo para beberlo. La tía, al descubrirlo, intentó golpearlo con el bastón. El gato, en vez de huir, la enfrentó y aullaba mientras se esquivaba los golpes. Las niñas, alertadas por el ruido de la reyerta, se acercaron y vieron a su mascota con el morro manchado de rojo, y pensaron que la tía lo había lastimado. Con su lenguaje infantil, le gritaron lo que los adultos venían callando por décadas. Lo más suave fue vieja bruja, mentirosa y de mal agüero. Genbei debía castigar a sus hijas, pero su esposa lo frenó con unos comentarios que venían fermentando desde la llegada de la vieja. Él intentó mediar entre las mujeres y solo logró que todos se enfurecieran más. Para peor, la anciana esgrimía una pesada cuchilla mientras porfiaba con que se le cortara el rabo al gato. Y el felino, con tanto alboroto, había desaparecido. Al día siguiente, la situación no mejoró. La tía deambulaba por la casa con la cuchilla escondida en el kimono y buscando al gato. Durante la noche, continuó la pesquisa con ayuda de un farol. Para colmo de males, las niñas amanecieron enfermas. En la segunda jornada, la fiebre no cedió. La tía se quedó en su dormitorio y no salió ni para comer. Fue el día que empezó a sentirse un olor extraño en la casa. Las fiebres comenzaron a menguar en la cuarta jornada, y la tía continuó encerrada en su dormitorio. Solo salía por la noche cuando todos dormían. Ya el olor era más fuerte y desagradable. El gato seguía sin aparecer. Con tristeza, Genbei supuso que la tía lo había matado. En otro momento, se hubiera sentido mal, pero agotado por la enfermedad de sus hijas, decidió cerrar el asunto. Las pequeñas pacientes estaban mucho mejor al quinto día. Esa noche, mientras velaba junto a sus hijas, Genbei vio a la tía salir hacia los jardines sin farol ni bastón. En la oscuridad, sus movimientos eran silenciosos y fluidos. La mejora de las niñas era evidente día tras día. Los padres comenzaron a sentirse aliviados. Encima, no tenían que aguantar a la anciana que solo salía de noche y a escondidas. Cuanto más evidente era la mejoría de las niñas, más fuerte se hacía el mal olor. Un feo pálpito perturbaba a Genbei y decidió encontrar el origen de la fetidez. Previendo que quizás debiera separar tablas o piedras, tomó un cincel, inspeccionó y husmeó por toda la residencia, hasta que solo faltó revisar la habitación de la tía. ¿Querés cortar? Y en el segundo tramo metemos... Bien. Sí, está Bien, bien. hay un olor nauseabundo en toda la residencia, revisaron, en ningún lugar se encuentra el foco,
y queda por revisar la habitación de la tía. Nos dejas impactados y muy intrigados sobre cómo va a terminar este maravilloso cuento de terror. Pero bueno, antes de que continuemos con la lectura y sepamos cómo termina, me gustaría que nos hablaras un poco de qué significa para ti la literatura y en específico el género de terror. Bien, a ver, de alguna manera, cuando yo empecé, la literatura era algo para combatir el aburrimiento. ¿Sí? Escribía cosas que a mí me hubiera gustado leer cuando, no sé, tenía que hacer un viaje en tren, un viaje en micro, esperar en el consultorio al odontólogo, ¿no? Y con el paso del tiempo, de alguna manera, empecé a volcar situaciones, cosas que veía. El género de terror, de alguna manera, se presta para trabajar lo que no nos termina de gustar. Yo siempre digo como que hay tres hermanas, ¿no? Que son el género policial, la ciencia ficción y el terror, ¿no? Entonces van las dos hermanas. Y como todo en grupo de tres, siempre hay dos que hacen yunta y una tercera, ¿no? Que... Entonces el género policial queda ahí un poco un costadito y la ciencia ficción y el terror se llevan mejor. Bueno, como que de alguna manera están más despegadas del realismo. Pero si vos te fijas, mira, siempre hay cosas que desagradan, que molestan. El género policial lo expresa en tiempo presente. Es un delito. Mataron a un tipo. ¿Por qué mataron al tipo? Porque explotaba a los trabajadores. ¡Bah! ¿No? Entonces ahí hay una queja, ¿no? ¿Y vos por qué escribiste esto? Y porque mi jefe era un explotador. Entonces escribí un cuento policial de un jefe explotador que lo encuentran destripado. Bien, fantástico. Es una historia realista para expresar un malestar. En la ciencia ficción, alguien hace lo mismo, pero proyectado al futuro, usando la tecnología como medio. No sé si tenés presente la película Alien, la primera. Alien, la primera, son unos pobres tipos que están laburando en el espacio, que en realidad son como camioneros del espacio, y le dicen, che, tienen que ir a buscar unas cosas ahí que se encontró, que esto, que el otro tipo dice, no, otra vez, no van a pagar las horas extras, no van a pagar esto, no van a pagar lo otro, loco, no, siempre, y protestan, y en algún punto, vos si los ves, es un problema de gente que tiene problemas con su empleador, ¿no? Y está muy plasmado en una escena que están todos discutiendo en una especie de salón comedor que tienen. Y entonces, bueno, entonces en el tiempo presente el malestar lo expresamos en el policial, en tiempo futuro y con la tecnología, con la ciencia ficción, y en el terror, ¿no? Lo dejamos en un tiempo que puede ser presente, pasado, futuro. Muchas veces el terror juega con el pasado que vuelve al presente, la maldición. ¿Quién es el fantasma? El fantasma es algo molesto del pasado que todos queríamos que se hubiera ido y vuelve a golpear la puerta, ¿no? Y está ahí jodiendo, y vos decís, basta, fantasma, tómatela, no molestes, ¿no? Entonces la historia quizá es una maldición familiar, del mismo tipo que habían matado en el cuento policial. Ahora los nietos, no sé, de alguna manera ven materializaciones del pasado al presente de los malos actos de su ancestro, ¿no? Y bueno, entonces siempre tenés un malestar que en tiempo presente, en tiempo futuro o del pasado al presente está ahí manifestándose. Yo creo que la literatura de género o el arte de género, así metemos también al cine, son géneros para trabajar eso. Por eso también son los que menos premios reciben, porque somos medio molestos. Hablan de lo que incomoda, pero que al mismo tiempo también está desnormalizando ciertas problemáticas que ya se dan como por sentado, ¿no? En vez de volverlas a traer a la mesa y ver qué se puede hacer desde lo que se tiene en el momento actual, ¿no? Como sociedad y también como parte de la cuestión política y la cuestión económica, ¿no? Y cultural, igual. Sí. Em, Ahora,
pasando a otra faceta también de tu semblanza, porque el tiempo se va volando y son varias preguntas y no sé si nos dé tiempo, pero bueno, ¿qué desafíos has enfrentado como gestor cultural y qué es lo que más te fascina de esta gran labor? Muy difícil, pero muy satisfactoria también. Bien. A ver, el gran problema que... A ver, ¿qué es un gestor cultural? Vamos a arrancar por ahí, ¿no? Fulanito escribe un cuento, ¿no? Quiere que ese cuento sea publicado, entonces tiene que ir a ver un personaje que es el editor. Bien, entonces el editor saca un libro, entonces tenemos un objeto físico, el libro. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, no sé. Y ahí empieza el problema. Entonces aparece otro personaje que es el gestor cultural, ese tipo que dice, bueno, vamos a hacer una charla, vamos a hacer un ciclo de lectura, vamos a llevarlo a tal exposición, organicemos un evento donde se vendan otros libros y metemos el nuestro, ¿no? Es el señor o el personaje que agarra esa caja con libros y dice, esta caja tiene que vaciarse, no sabemos cómo, pero tiene que moverse. Otros te van a decir que gestor cultural es otra cosa, que también eso sería una definición válida, pero en el contexto de en las editoriales independientes, gestor cultural es el tipo que dice, bueno, hay una caja llena de libros, esa caja hay que vaciarla, hagamos cosas para que eso se vacíe, gestionemos cultura para que se vendan libros. Puntualmente lo que yo hago, o el caballo de batalla mío, es un ciclo que se llama Viernes de Terror, que siempre volviendo al barrio. Aquí en Argentina barrio se le dice a lo que ustedes llaman colonia, me parece. Acá hay un mercado municipal, que es un mercado que es propiedad de la ciudad, donde solo se venden alimentos frescos, y en la gestión anterior me prestaban el mercadito, ¿no? El mercado donde yo iba a comprar verdura, pollo, pescado, carne, me prestaban un lugarcito ahí, entonces yo invitaba a los autores y leíamos cuentos de terror, y como la gente de mercado no tenía ningún problema, nos quedábamos un montón. Entonces, bueno, así empezó un ciclo que se llama Viernes de Terror. En realidad empecé por el segundo paso. Un amigo mío que tenía una librería muy chiquita en un barrio que se llama San Telmo, nos prestaba la librería de él, que anduvo re bien, después vino la pandemia, él se fue a vivir a España. Es un clásico argentino, gente que se va a vivir a España. Como un lugar común acá. Y el fulano está en España, ¿no? Como diciendo, en Mar del Plata, ¿no? Bueno, Leo se fue a España, nos quedamos sin el lugar y apreció la oportunidad del mercadito y bueno, empezamos ahí, después cambió el gobierno de la ciudad y empezamos a buscar otros lugares y ahora está medio itinerante, pero digamos que esa fue la gran movilizadora del material de la editorial y de dar a conocer a los autores nuestros y todo eso. Que también es algo fascinante porque le abres la puerta a otros autores, no solo te enfocas en vender tu obra, sino que también ayudas a otros a que produzcan más material a partir de ver la respuesta del público y que ya no está esa separación entre el autor y el lector, ¿no? Sino que están unidos por la obra y al mismo tiempo están unidos en un mismo espacio para poder también disipar ciertas dudas o poder comentar con el autor lo que más te gustó o no del libro. Y eso yo creo que es algo muy de muchas satisfacciones. Y lo padre es que ahorita es itinerante porque también eso permite que puedan conocer otros espacios, otros recintos, otros lugares y también llegar a más gente, a gente nueva, ¿no? Que a lo mejor no sabía Sí, sí, que tal cual. existían estos autores de terror. Entonces creo que siempre todos los retos nos traen pues oportunidades, son áreas de oportunidad y Cual. deseamos que Viernes de Terror siga por muchos años más y que siga abriendo esa puerta a todos los que están construyendo en Argentina un género de terror ya muy fundamentado, bien argumentado. Ahora, no solo tienes esa vertiente en tu vida, sino la editorial Inquietantes. ¿Cómo nace la idea de crear la editorial Inquietantes y qué tanto les han ayudado las nuevas tecnologías para la impresión de obras? Bien. Eh, a ver, el tema es básicamente el siguiente. Vos escribís un libro, primero, ¿no?
hace un rato dijimos que uno observa y reproduce, ¿no? ¿Cómo aprendemos a hablar? ¿Cómo aprendemos a caminar? Vemos, imito. Y si vos no tenés escritores cerca, ¿cómo es? ¿Cómo te imaginás que es la vida de un escritor? Entonces ves la biopic de Rowling, ¿no? Y decís, pues entonces voy a un barcito, escribo un cuaderno, viene un agente y listo, Netflix, Hollywood, Warner Bros., ¿no? Y bueno, está bien, pero uno replica lo que obtiene. Yo he tenido la fortuna de tener una clienta y un amigo que mi amigo era editor y mi clienta era autora. Me habían contado las terribles tragedias y miserias de este rubro, ¿no? Este amargo rubro, vamos a hacer el amargo rubro. Entonces yo cuando escribí mi primer libro ya sabía cómo venía la mano. ¿Cómo viene la mano? Y vos escribís un libro y la verdad el universo sigue girando con total indiferencia y no te da ni pelota. Entonces decís, bueno, pero yo tengo una obra que va a cambiar la literatura latinoamericana y el mundo sigue girando y no te da ni pelota. Entonces muchas veces tenés que autopublicarte, ¿sí? Autopublicarte es que vos publicás tu propio libro. Entonces, bueno, yo publiqué mi librito, iba a los eventos y más o menos andaba bien, ¿no? O sea, para ese momento y para mis objetivos de ese momento andaban muy bien. Hay un autor en la editorial, Gabriel Juárez, siempre cuento esta anécdota, que es muy vivo. Acá en Argentina vivo le decimos a la persona inteligente, pícara, ingeniosa, ¿no? Orientado al resultado. Y yo estaba viendo que no me estaba costando dar un pasito más, ¿no? O sea, había cumplido ciertos objetivos, pero quería seguir avanzando y no conseguía más espacio. Entonces le digo a mi amigo Gabriel, todos necesitamos un Gabriel Juárez en nuestra vida. Yo le digo a mi amigo Gabriel Juárez, che, Gaby, no estoy pudiendo conseguir espacio en los eventos. Y me dice, ¿y vos cómo te presentás? Y digo que soy escritor. Me dice, no, boludo, vos tenés que decir que sos editor. Y me digo, editor, sí, vos decís que sos editor. Yo me quedé pensando, vos me decís que soy editor, pero para ser editor tengo que tener publicado 2, 3 libritos, ¿no? Entonces le dije a Gabriel, Gabriel, préstame 2 cuentos tuyos y a otros amigos le pedí unos cuentos prestados y ahí, pum, ya tuve otro título. Después mi libro, que eran 6 cuentos, todos en una antología, los hice fanzine y tenía 6 títulos. Entonces ahí, pim, rápido, a un catálogo. Y ahí salí al universo como editor y fui logrando más espacio, más visibilidad. Porque hay un tema que es importantísimo. Mi experiencia es, cuanto yo más vendo, muevo, promociono, visibilizo el trabajo de mis autores, más se mueve, se vende, se visibiliza mi propio trabajo. Entonces alguien puede decir que es muy desinteresado o muy interesado, pero por cualquiera de las dos vertientes, moviendo el trabajo de otros, se mueve el mío. Entonces ahí es más o menos la esencia de la editorial. Vos me preguntabas por las nuevas tecnologías. Bien, a ver, nosotros arrancamos haciendo edición artesanal y fanzine, que es algo que cuando yo nací, yo soy del año 72, ¿no? Las computadoras solamente estaban en los bancos, en las casas centrales de los bancos, ¿no? Y ahora nosotros vivimos en una época donde vos en tu casa podés producir libros. Entonces, ¿cómo? Sí, sí, si te das un poquito de maña, podés fabricar libros en tu casa sin usar equipos industriales. Entonces, al principio arrancamos así, y ahora estamos haciendo el salto, gracias de nuevo a las nuevas tecnologías, a la impresión. Cuando yo arranqué, las máquinas eran offset, que es una tecnología que no permite hacer tiradas chicas, o si las permite, la tirada chica es muy, muy, muy cara. Ahora hay unas máquinas nuevas, las on demand, donde los tipos, vos le decís un ejemplar o 200 ejemplares. Entonces vos más o menos vas calculando la demanda, porque digamos que yo puedo tener un libro que es magnífico, pero las condiciones del mercado hacen que por más de que sea magnífico, sea un libro de 150 ejemplares vendidos. Entonces, ¿qué haces? 150 de un golpe o 3 tandas de 50, 6 de 25, ¿no? Lo vas llevando, lo vas jugando. Y eso permite que, bueno, que sectores como el mío, perdón, editoras como la mía, así independientes, se puedan mover mejor.
Entonces, sí, la variable tecnológica hace... Hay dos variables que hacen mucho en nuestro rubro. Yo cuento de la realidad mía, que estoy en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Una, la variable tecnológica, que permite todo esto, desde el libro artesanal hasta las pequeñas tiradas del libro industrial. Y la segunda, nadie te da plata, el Estado nunca te da, bueno, no nosotros, ¿no? No nos da plata para tomando a imprimir libros, jamás pasó. Pero en forma indirecta, tanto el Estado nacional, con los gobiernos anteriores, no con este, como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo vivo en una ciudad que cruzás la avenida y es una provincia, y volvés a cruzar la avenida y estás en lo que sería el Distrito Federal, ¿no? Entonces, como que acá conviven en un mismo espacio la nación, o sea, el Estado Nacional, el Distrito Federal, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tirás una piedra y ya es provincia de Buenos Aires. Y hay mucha ayuda por medio de ferias, ¿no? Hay mucha ayuda por medio de ferias a las editoriales. Pues, ¿y dónde está la ayuda? Y te hacen una feria que ya de movida tiene alcance masivo, publicidad, entonces vos vas ahí y llegás a un montón de gente que no podés llegar. Eso hace mucho. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la Feria del Libro, tiene un stand donde convoca a los autores de la ciudad y bueno, vos te presentás y si quedás seleccionado, vas con tus libritos y estás en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que para nosotros es económicamente inalcanzable. O sea, literalmente no lo podés sostener en plata. Y el gobierno de la ciudad dice, bueno, no te hagas problema, hacé la fila en la convocatoria, presentate y vamos a quedarnos con 50. Y vos decís, son un montón 50, o sea, siempre hay una chance grande. Entonces tus libros tienen una exhibición premium, ¿no? Porque hoy está el gobierno de la ciudad, ¿no? Y a una pedrada de distancia, yo todo lo mido en pedradas y tiro de arco, no sé por qué, pero a una pedrada de distancia tenés a Penguin o Editorial Planeta. Y vos sabés que poner tus libros ahí, si no te llevara a la ciudad, no podés. Y alguien va a decir, este está arreglado con la ciudad. Vamos a suponer que no. Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es cruzando la avenida, el otro partido político encima, también. Ah, del local de Planeta o de Penguin, una pedrada para el otro lado, tenés el stand de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese tipo de apoyos a nosotros nos ayuda y nos visibiliza mucho, porque estar en la Feria Internacional del Libro es un montón. Entonces, cosas que hacen mucho. La tecnología nos permite el apoyo indirecto de nación, ciudad y provincia, y estoy siendo injusto y me estaba olvidando de las municipalidades, que es la cuarta pata. Yo tengo la ciudad de Buenos Aires y todas las municipios que crecen alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces tenés la Feria del Libro de Berazategui, la Feria del Libro de Vicente López, la Feria del Libro de Ituzaingó, de Aedo. Entonces tenés un circuito donde vas haciendo mover los libros, porque hay un problema, estoy hablando muy rápido y mucho, interrumpime, ¿vamos bien? Bien, hay un problema que es la caja llena de libros. Vos tenés una caja llena de libros y en las librerías convencionales o las librerías de cadena, nuestros libros no funcionan. Es largo de explicar, pero no les sirve a la cadena y tampoco nos sirve a nosotros tener los libros ahí. ¿A quién le sirve? Al tipo que tiene un nombre hecho, una editorial que tiene una inversión muy fuerte en publicidad. Entonces vos decís, bueno, ok, en las cadenas no entramos. En la librería convencional pasa lo mismo. Si tu libro no tiene apoyo publicitario, medio que no es bienvenido. Entonces vos lo que necesitas es la feria. ¿Por qué? Porque a la feria de libros o feria de editoriales va a comprar gente que le gusta el sector alternativo. ¿Qué es el sector alternativo? Vos tenés Penguin y Planeta, que es como Pepsi y Coca-Cola. Bueno, a las ferias de editoriales o a las ferias de libros van gente que les gusta esas gaseosas independientes. Entonces ahí como es como un Tinder entre las editoriales y los lectores, ¿no? Es un Tinder de la literatura. Está buenísimo porque vos vas, vos lector vas y hablas con un editor, hablas con un escritor, vos como escritor y como editor tomás contacto con tu público, ves qué cosas les interesan, qué cosas les resultan indiferentes, y funciona muy bien.
Te voy a dar un ejemplo. Eh, yo muchas veces voy a eventos que tienen que ver más con la cultura pop, con el cómic, con el anime. Y los diseños de tapa mío, ahí medio que no pasa nada. En cambio, yo voy a una feria de estas ferias de editoriales o ferias del libro y me dicen, ¡qué buen diseño! ¿No? O sea, pero el tipo como que me dice, ¿y esto lo haces vos? Como diciendo, vos no podés hacer esto, ¿no? Esto es como diciendo, esto está muy lindo, esto no lo haces vos, así no es la verdad. Entonces te das cuenta que ahí es, donde, es el lugar donde vos creces como editorial. Por eso, entonces, volviendo a la pregunta, la variable tecnológica es fundamental y después está el cuádruple apoyo de un Estado nacional, un Estado de la ciudad, la provincia y la municipalidad. Las municipalidades, que son los que menos plata manejan de todos, hacen mucho, mucho apoyo también por nosotros. ¿Qué te parece si continuamos con el cuento que Dale. nos estabas narrando y te dejo nuevamente el micrófono? Bien, bueno, teníamos entonces esta señora mayor, ¿no? De una edad indefinida, que nadie sabía quiénes eran los padres de esta mujer, ¿no? Mala, venenosa, horrible, al que al lugar donde iba se terminaban muriendo todos, por eso lo acusaban de ser de mal augurio. Llega a la casa de Genbei, no sabemos cómo Genbei va al bar, va a un bar, se pone en pedo, vuelve con un gato, y dice, ese gato, no, me lo gané jugando a los dados. El gato está ahí, la vieja le quiere cortar el rabo, las chicas no la dejan, discuten, las nenas caen enfermas, el gato desaparece, la casa se llena de mal olor, la vieja solo sale de noche, perdón, la señora mayor, de edad indefinida, sale solo de noche, y empieza a mejorar la salud de las nenas, las fiebres van cediendo, pero a medida que la fiebre baja, el mal olor en la casa crece. Genbei agarra un cincel porque sabe que va a tener que buscar en algún lado la fuente del mal olor, revisa toda la residencia, no encuentra nada, solo falta revisar la habitación de la tía. Bueno, retrocedo un párrafo y vamos. Un feo pálpito perturbaba a Genbei y decidió encontrar el origen de la fetidez. Previendo que quizá debiera separar tablas o piedras, tomó un cincel, inspeccionó y husmeó por toda la residencia, hasta que solo faltó revisar la habitación de la tía. Espió por una rendija y se congeló. Ella estaba de espaldas, agachada y masticando algo. Se ayudaba con las manos y se escuchaba cómo masticaba unos huesitos en su boca. Cric, 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 ¿no? Bien, ¿no? Lentamente Genbei entró. Al escucharlo, la tía se dio vuelta y lo aterrorizó con la mirada. La anciana tenía el cabello revuelto, con pegotes de sangre seca y pequeñas plumas. Las manos parecían garras y los ojos eran dos esferas amarillas con un fino óvalo vertical en la pupila. La vieja escupió el pájaro y dio un fuerte alarido. El grito lo hizo reaccionar e instintivamente interpuso la punta del cincel entre ambos. La anciana saltó los 3 metros que los separaban y cayó sobre la herramienta y se ensartó por su propio impulso. Entre estertores murió a los instantes. En la muerte recuperó su aspecto habitual. Sus manos dejaron de ser garras y las esferas volvieron a ser los ojos cansados de una mujer mayor. Espantado, Genbei se dio cuenta de que acababa de asesinar a la anciana. Intentó justificarse, pensando que el agotamiento de velar junto al lecho de sus hijas durante días y noches le había provocado una alucinación. Limpió el cincel, se asió y dio instrucciones sobre cómo debía ser el funeral de la tía. Luego se dirigió a la residencia del juez y se entregó. Como no había justificación ni atenuantes, estaba dispuesto a suicidarse para exculpar su culpa. Al juez le pareció correcto y acordaron que procedería cuando finalizara el funeral. Genbei, vigilado por 2 guardias, comenzó a prepararse para el viaje al más allá. 2 horas más tarde, absorto en sus oraciones,
no reparó en el criado que se acercó y habló en voz baja con los guardias, ni en la cara de asombro que ponían a medida que escuchaban. Con sumo respeto, le solicitaron que los acompañara al templo donde velaban a la tía. La forma de tratarlo había cambiado radicalmente. Ya no le hablaban como a un condenado, sino con la deferencia que correspondía a su rango. Frente al templo se vio un tumulto de gente. En la sala velatoria, los sacerdotes los saludaron con una profunda reverencia y se corrieron para que pudiera observar el cuerpo sin vida del gato. Dentro del sudario de la anciana estaba la mascota de sus hijas con el rabo dividido en dos colas. Mudo por la sorpresa, Genbei se dejó llevar por los sacerdotes hacia su residencia. El mal olor era mucho más fuerte que antes, y no había dudas de que venía del cuarto de la tía. Los sirvientes habían vaciado el dormitorio y levantado las esterillas que cubrían el piso. En el rincón más alejado había un pozo poco profundo con un cadáver casi descarnado y con un collar de 3 vueltas en que se alternaban las semillas claras y oscuras. Compartía la tumba con restos de pájaros y ratas. Sin dudarlo, Genbei identificó el collar de la tía, pero no entendía nada. Si él mató a la anciana, ¿quién le sacó la carne y la escondió en el pozo? ¿Y por qué estaban velando al gato? Un racimo de manchas blancas estalló frente a sus ojos, se le aflojaron las piernas y cayó desmayado. Durmió 2 días ininterrumpidamente. La angustia de la última semana había consumido su fuerza. Durante ese tiempo, los sacerdotes revisaron cuidadosamente las posesiones de la tía, investigaron la genealogía del clan, consultaron libros prohibidos que solo se pueden leer con autorización del abad, hablaron con los sirvientes y recorrieron las posadas del puerto. Cuando Genbei despertó, el más anciano de los monjes reveló todo el misterio mientras el magistrado tomaba nota para beneficio de las generaciones futuras. ¿Qué pasó? Según el monje, acostumbrado a lo sobrenatural, era obvio que el gato era un vaqueneco, felinos comunes que evolucionan de una simple mascota a una criatura con terribles poderes. De hecho, le asombraba que nadie en la casa se hubiera dado cuenta de que era especial. ¿No le llamaba la atención un gato que bailaba? Con paciencia, explicó que los pocos gatos que viven más de 15 años y superan los 9 kilos comienzan a transformarse en criaturas sobrenaturales. A veces, por beber sangre humana, se le acelera la transformación. El gran tamaño de la mascota, su viva inteligencia, largo rabo y gusto por tomar aceite de lámpara eran claras evidencias para el sacerdote de que el gato ingresó en la casa como un vaqueneco en desarrollo. Los sacerdotes recorrieron todo el puerto investigando la pista del marinero Curil, pero nadie lo conocía ni lo había vuelto a ver. Lo más probable era que el dueño anterior del gato llegara disfrazado y buscara algún ebrio para simular una apuesta y sacarse el felino de encima. Como la transformación del gato no estaba completa, el cariño y cuidado de las niñas mantuvo viva la naturaleza benigna del felino y frenó la metamorfosis. Bien, entonces un tipo se dio cuenta que el gato estaba transformando en un monstruo, dijo, me lo saco de encima, busco un chupado, le juego a los dados, uy, perdí, llévate el gato maldito, chau picho. Pero como las nenas lo cuidaban y lo trataban bien, el gatito como que se había detenido un poco la transformación. Bien, los monjes sospechaban que el cambio se desencadenó cuando probó sangre humana. La tía simulaba hacer sus cosméticos, pero en realidad se ocupaba de preparar oscuras pócimas en las que utilizaba su propia sangre. El accidente del carmín había sido una mentira de la anciana. El gato, excitado por el olor de la sangre, volcó el cuenco que la contenía y se la tomó. Eso liberó su lado siniestro y reanudó la transformación. Huyó a algún lugar oscuro y alejado donde poder completar el cambio. Mientras tanto, la tía lo buscaba para matarlo.
Era evidente que la vieja había descubierto la verdadera naturaleza del animal. Su urgencia por cortarle el rabo era porque una vez transformado volvería a devorarla ya que había tomado su sangre. Casi seguro que lo encontró en sus pesquisas nocturnas. La metamorfosis ya estaba completa y la anciana se topó con una criatura poderosa. Sin esfuerzo, el monstruo la mató y arrastró el cuerpo al dormitorio para enterrarlo bajo las esterillas. Uno de los poderes más escalofriantes de los gatos Bakeneko es tomar la apariencia de sus víctimas e imitar su voz. Para completar el engaño, la mascota se pasaba los días encerradas en el dormitorio y solo salía a cazar de noche. Genbei temblaba al pensar en la criatura moviéndose dentro de la casa, mientras su familia dormía indefensa. Pero, para su sorpresa, el monje le informó que pese a toda su monstruosidad, el Bakeneko fue el salvador de sus hijas. En ese punto, el sacerdote hizo una pausa. Si hasta ahora la historia era fantástica y terrible, todavía faltaba la parte más espeluznante. Le explicó que hay dioses casi desconocidos y adorados en secretos por personas de corazón perverso, que hacen de la maldad su religión y realizan crueldades para empaparse en retorcidas bendiciones. Entre las pertenencias de la anciana había encontrado imágenes de estos dioses de las tinieblas. Seguramente la extraordinaria longevidad de la tía era el don con que la recompensaba. ¿Qué ofrendaba ella a cambio? La vida y el sufrimiento de sus parientes. Para evitar sospechas, la astuta mujer los envenenaba lentamente, gota a gota. El estudio del linaje de Genbei demostró que la anciana tenía 213 años. Nunca fue descubierta, pero con el tendal de muertos que dejaba a su paso, se ganó fama de traer mala suerte. Circulaba el rumor de que era envenenadora, pero nadie lo había tomado en serio y no pasó de ser considerado un chisme malicioso. Un monje, herborista y boticario, examinó el collar de la tía y certificó que las semillas eran tóxicas. Las más oscuras, mezcladas con sangre y suministradas durante varios días, provocaban una fiebre mortal. Las semillas claras, siguiendo el mismo procedimiento, producían una tristeza profunda que llevaban a la locura y al suicidio. La anciana, cuando llegó a la casa, planeó ofrendar la vida de las niñas y las intoxicaba arteramente. Con las hijas muertas por la fiebre, envenenar a unos padres devastados sería una tarea sencilla. Con la tía muerta a manos del gato, las nenas dejaron de ser envenenadas y mejoraron día a día. Pero el cuerpo olía cada vez peor en el escondrijo del dormitorio. El Bakeneko, mientras devoraba un pájaro, fue sorprendido por Genbei y recibió un puntazo. Los sirvientes amortajaron el cuerpo, llamaron a los sacerdotes y comenzó el funeral. Cuando los monjes iniciaron el recitado de los sutras, el cuerpo comenzó a moverse dentro del sudario. Con un arpón, el más valiente de los criados removió las mortajas para encontrarse con el cuerpo de un felino gigantesco. Minuto a minuto, el cadáver perdía sus características sobrenaturales y al final solo quedó un gato gordo. Avisado por los sacerdotes, el magistrado contempló la transformación y declaró la inocencia de Genbei. De esta manera, quedó registrada la terrible historia de una mujer que vivía a costa del sufrimiento de otros, de un hombre desesperado que se refugió en la religión y de unas niñas que pudieron frenar la transformación de un monstruo por medio del cariño y el amor. ¿Y el marinero Kurin? Nunca se supo de él. Genbei afirmaba que fue la respuesta de los dioses a sus plegarias. Buenísimo. Gracias. Excelente. No, muchas gracias a ti por compartirnos este cuento terrorífico. Y bueno, me gustaría que en este tenor de ideas nos pudieras compartir qué es lo más importante en un taller literario y qué ejercicios recomendarías para detonar la creatividad. Bien, ¿qué es lo más importante en un taller literario? La mayoría de los talleres literarios cumplen con una función fundamental que es el estímulo, ¿no? Vos traes algo y te estimulamos a vamos, 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 bien más, pero hay algo que está un poco descuidado a mi entender y que hay que darle más atención, que es la corrección. Por ejemplo,
está bien estimular en positivo, ¿no? Pero también es como las plantas y el otoño, hay que podar a veces, ¿no? Entonces que te digan, che, pará, esto está bien, pero podemos. Acá tenemos dos personajes que reaccionan de la misma manera frente a un evento. Si los dos personajes reaccionan igual, fundilos en uno, ¿no? Entonces, el estímulo es fundamental y la mayoría de los talleres son estimulantes, y donde yo creo que falta el otro complemento que es la corrección. La corrección ayuda a la mejora y al crecimiento. Y me habías preguntado otra cosa. Sí, tres ejercicios o uno en Sí, específico que recomiendes para detonar esa creatividad. bueno, yo te cuento algo que a mí me sirve. Estoy viendo una película o estoy leyendo un libro, ¿no? Y mientras voy viendo, me pasa mucho con el cine, empiezo a imaginar finales alternativos, ¿no? Esto va a terminar así, esto va a terminar así, es el mayordomo por tal o cual motivo, ¿no? Y bueno, de todos esos posibles finales y desenlaces y subtramas, siempre hay una sola que es la que sucede, la que elige el guionista, ¿no? Pero de alguna manera estar jugándole ahí a adivinarle el gol, a ver, adivinarle el final, a ver así, a mí me resulta muy estimulante. ¿Alguna película o libro en específico con el que consideres que siempre que vuelves a él, em, algo produce en ti que despierta tu imaginación aún más? No sé si la imaginación, no sé si la imaginación, pero hay un libro de Stephen King que casi no se publica, este, perdón, que casi no se reedita, que se llama Danza Macabra. Danza Macabra no es ficción, no es cuento, es la opinión de él sobre el género de terror de 1950 a 1980, ¿no? O sea, son 30 años de expresión cultural de terror analizada. El libro en realidad es un ensayo, ¿no? Este, y es un libro que yo cada tanto vuelvo. Y me decía, cada tanto y bastante. Me gusta mucho. Ojo, son como 700 páginas, es un ladrillo, pero como es Stephen King, porque Stephen King es medio chapucero, ¿no? Es medio mago de feria, porque el libro es un ladrillo, es un ensayo. Pero el tipo para y te cuenta que cuando él iba al autocine tal cosa, y después sigue hablando, y te mete una pausa y te cuenta que él tenía un tío Orly que tenía una caja de herramientas, ¿no? Entonces medio que te lo va mechando y te lo hace más llevadero. Ese es un libro al que vuelvo mucho. Me gusta. Sí, lo hace como algo más conversacional, ¿no? Con el lector, para que no sea Igual, sí, sí, lineal sí. todo. Ah, El perfecto. superpoder de Stephen King es volver accesible cosas que quizá no son de tan fácil llegada, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, el tiempo se nos va volando. Y bueno, me gustaría hacerte más preguntas, pero nos vamos con la siguiente, con la que terminaríamos. Mensaje que le transmitirías a las nuevas generaciones, desde tu experiencia como editor, como escritor y como gestor cultural. Bien, a ver, escribir no siempre va a dar un resultado económico, ¿no? O sea, no siempre va a dejar plata, no siempre va a poder ser una profesión, no siempre va a poder ser un medio de vida. Entonces, escribir sirve solo si cuando yo estoy sentado y arranco y pongo había una vez en un lugar ahí en el fondo de Japón, si ese momento donde estoy escribiendo que había un lugar en el fondo de Japón no lo estoy disfrutando, entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque quizás esto que yo estoy escribiendo nunca llega a publicarse, nunca llega a ser película, nunca llega a ningún lado. Entonces, la única satisfacción comprobable que voy a tener va a ser ese instante donde lo estoy escribiendo y debiera estar disfrutándolo. Si no estoy disfrutando eso, esa es una. Y otra, quizás, esta era una sola que tenía que decir, ¿no? Bueno, digo la otra. Vi muchos y veo muchos colegas, compañeros, que se les gana la amargura. Nunca, jamás.
hay que ceder a eso. O sea, le gana la amargura porque quizá dice, che, ¿por qué fulana, mengana está allá y yo estoy acá? No lo sabemos, queridos, si lo supiéramos estaríamos todos allá. Listo. Disfrutá el momento ese que estás escribiendo que había un lugar en el fondo de Japón con una vieja podrida y un gato gordo. Esa es y después las cosas sucederán o no, no lo sabemos. Este, pero es muy importante no entrar en la amargura de que si concurso o no concurso, si en el evento me tocó la mesa al lado de la puerta o al lado del baño, por qué todo el mundo le saca selfie con aquel y no se quieren sacar la selfie conmigo. Cuando un autor se deja enredar por esos pensamientos, tiene que cortar rápido porque se puede amargar rápido. Hay que disfrutar eso. Había una vez en Japón una vieja podrida y un gato muy raro. Eso. Esa es la satisfacción, ese es el premio. Todo lo demás, tómalo si sale, ojalá que salga, tómalo como extras. Como bien dices, disfrutar de ese viaje literario que estamos emprendiendo desde lo que somos y siempre procurando dar el 100% de nosotros y siendo auténticos, por supuesto, genuinos con nuestro ser, con nuestra esencia, y sin compararnos, cada quien tiene su camino de vida, cada quien tiene sus aprendizajes, cada uno tiene algo distinto que evolucionar, que aprender, que mejorar de sí. Y por eso cada Sí, quien tiene una manera distinta de vivir, ¿no? De experimentar el mundo. Ana, ¿vos en qué ciudad estás? Yo en Ciudad de México, lo que antes era Distrito Federal, ¿Cuántas personas viven en Ciudad de México? millones. Acá somos 4 millones, así que en Ciudad de México, sin exagerar, pueden ser 12 millones, ¿no? Imagínate si uno de acá dice, bueno, no puede ser, ¿por qué en México tienen un mercado de 12 millones y yo tengo que estar en un mercado de 4 millones? Bueno, flaco, ese mercado que te tocó, listo. Porque debe haber alguien en Jujuy que debe decir, vos te quejás de que vivís en una ciudad de 4 millones, en mi pueblo somos 8.000. Y bueno, siempre va a haber uno más arriba y otro más abajo y hay que buscarlo y ya está. Yo creo que el tema está en no entrar en eso. ¿Qué pasa? La escritura es como, en algún punto, como esos deportes como el tenis, ¿no? Que lo hace solo y todo eso, pero no necesariamente hay que entrar en la faz competitiva, porque en el tenis sí gana uno. Acá, una persona me compra un libro a mí y después va y te compra un libro a vos y después le compra un libro al otro y nos compró a los tres y nos sirvió a todos. Entonces hay que verlo más por ese lado. Adaptarse y ser resilientes. Pues, Bien, por favor, compártenos tus redes sociales donde pueden encontrar tus libros y te bien. escuchamos. Editorial Inquietantes en el Instagram, y desde ahí ya van al sitio web mío y todo. Siempre lo más actualizado es el Instagram de Editorial Inquietantes. Eso sí, ya tiene actualizaciones al momento, que cuesta mucho tener todo actualizado y todo eso, ¿viste? Es otro trabajo. En algún punto, a ver, y digo algo más y ya no te quito más tiempo. Este, el escritor que solo quiere ser escritor, la tiene media perdida la batalla. ¿Por qué? Porque vos escribís, pero después tenés que autopublicarte y te convertís en editor. Y para autopublicarte, de alguna manera, después tenés que mover ese material, entonces también tenés que ser gestor. Entonces, y para gestionar y para comunicar, tenés que empezar a trabajar la imagen. Entonces, en algún punto decís, che, pero yo no soy diseñador gráfico. Bueno, negro, anda Canvas. Para eso se inventó Canvas. Y bueno, entonces escribir termina siendo una actividad de un montón de actividades para dar a conocer la obra, porque obvio, uno escribe para darla a conocer, seamos honestos, todos queremos ser leídos. Esto es como el actor trabaja para representar y ser visto. Bueno, entonces solamente con escribir no alcanza. Que también está la escritura que es para uno mismo y que ahí queda, ¿no? También es posible. No hay problema, cada quien elige qué Es camino quiere. feliz con eso, es feliz con eso también, obvio.
Exacto. Pues muchísimas gracias por habernos honrado con tu presencia virtual desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, Paul Calvetti, y espero hayas disfrutado esta entrevista, Muchísimo. tanto como nosotros. Nos ha encantado tenerte aquí en este espacio y en lo que se pueda apoyar, ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí en Letras a Contraluz. Y bueno, también nuevamente agradecerle a Pato Escarfo por la conexión literaria que hizo posible esta entrevista. Muchas gracias también a quienes vieron este video en vivo y a quienes lo vean en diferido. Buen besote. Chao, chao. Chao.